La guerra comercial que Donald Trump emprendió contra el mundo no es nueva y ha sido siempre utilizada como un instrumento para consolidar poder y dominio. Desde la Ruta de la Seda hace más de 2000 años, pasando por guerras por sal, por oro, por las drogas como las guerras del opio, son ejemplos de las sangrientas guerras comerciales que han afectado a la humanidad. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, lo que ha pasado esta semana, entre muchas otras cosas, de los tantos anuncios de los que hemos hablado aquí en Memorias del Mundo, del nuevo presidente de Estados Unidos, hay uno que bien vale la pena mirarlo en retrospectiva, porque no es nuevo, parece que no es un arma novedosa, pero parece que sí muy efectiva y hasta sanguinaria. Estoy hablando de las guerras comerciales que ha emprendido el presidente Donald Trump. ¿Qué tan antiguas son esas guerras comerciales? Juan Roberto, desde que el ser humano tiene memoria, ha peleado por los recursos del vecino. Siempre le parecen importantes porque los quiere para su poder y riqueza o porque quiere controlar aquello que el ser humano necesita para vivir. Llamémoslo sal en su momento, oro, petróleo hoy, agua, que es y va a seguir siendo uno de estos. Pero estas, las más importantes para nuestra historia, tal vez un siglo antes del nacimiento de Cristo, empieza la Ruta de la Seda. Y esa estuvo marcada por toda clase de guerras, exploraciones, odios y amistades. ¿Esa de dónde era y a quiénes puso a pelear? Un diplomático chino, en el siglo I antes de Cristo, empezó a explorar nuevos caminos para conseguir comercio. Vender, comprar y sobre todo la seda, por eso se llama la Ruta de la Seda. Producto estrella de los chinos toda la vida. El gusano de la seda solo crecía y existía en China y empezó a venderlo y la gente lo empezó a ver como algo que querían tener, entonces cambiémoslo por esto, cambiémoslo por oro, cambiémoslo por sal, por semillas y empezó la Ruta de la Seda, que termina, como dato curioso, cuando los otomanes llegan al poder 15 siglos después y empiezan a poner la palabra de la semana: aranceles e impuestos a los productos que transitaban por la Ruta de la Seda para ellos enriquecerse y controlar eso. Y con esta imposición de impuestos, de aranceles, se quebró el comercio de la Ruta de la Seda. ¿En qué derivó? ¿En qué terminó? ¿En que encontraron otras rutas? ¿En que otro país se convirtió en más poderoso que China? ¿En qué terminó? Coincidió con el descubrimiento de América, entonces venía la riqueza de América. Casi nada, ¿no? Que eso es otro momento de comercialización cambió que cambió el mundo. El balance comercial del mundo. Esa gran globalización que nació en ese momento cambió todo. Eso, y se le suman los otomanos que querían ellos controlar, se adueñaron de todas esas tierras y dijeron, esto es un problema interno nuestro. Y ya. Si recuerdo, quiero su opinión, Teresita, de experta, Colón iba a ir a buscar unas nuevas rutas. Claro, todo es que el comercio hacia las Indias. Las especies, por eso nos llamamos Cartagena de Indias, somos las Indias. Y esas guerras derivaban ¿en qué? En guerras bélicas, armadas, pero al final del camino todo terminaba en temas comerciales. Todo, incluidos los corsarios, ya que hablé de Cartagena. Bueno, sí, claro. Esos eran piratas pagados por la corona británica, mercenarios, llaman corsarios. Ajá. Y lo que tenían que hacer era robar o conseguir los productos que estábamos produciendo en América y que iban para española y que iban para España. Y me voy a un poquitico más para adelante, Teresita, pero usted me va a corregir. ¿El grito de independencia en Colombia no arrancó por un tema de impuestos y un tema comercial? El tabaco en Santander, en Socorro Santander, impusieron toda clase de impuestos. La corona española. La corona española, el tema del tabaco. Y eso llevó a personas como Policarpa Salabarrieta y todos esos gritos de independencia anteriores al 20 de julio. En este caprichoso viaje en el tiempo, devolviéndonos, haciendo la memoria y recurriendo a su conocimiento de historia, Teresita, además de la Ruta de la Seda, ¿qué otros productos generaron guerras comerciales en la historia de la humanidad? Hay varios, y ya hablamos del opio, pero si estamos hablando de independencias, el té. El té para los británicos era importantísimo. El de las 5 de la tarde. El de las 5 de la tarde. Es que en su esfuerzo ellos por controlar todo ese comercio que tenían con sus diferentes colonias, cuando vino lo que se llama el mercantilismo, siglo XVI, es decir, el yo me quiero enriquecer a través del comercio, y le pusieron un nombre, se llama el mercantilismo, decidieron que los barcos de la corona británica, por ejemplo, el ron, maravilloso, yo me voy a Jamaica, compro ron, pero antes de venderlo
a Estados Unidos, que estaba ahí al lado, Sí. tenía que ir a Londres, le ponían un sello oficial de la corona británica y lo devolvían a Estados Unidos. Espéreme, devuélvame el cassette. El ron que era de Jamaica. Lo tenían que era una colonia británica. Para poderlo vender en las demás colonias pasaba primero por Londres. O sea, imagínese el viajecito, tenía que hacer la U en Londres y devolverse para bajar otra vez a América. Entonces imagínate el costo y los impuestos. Entonces, de ahí nació un comercio de contrabando, llamémoslo, eso le iba a decir gigantesco que en es el otra sur guerra de Estados comercial. Unidos, que Claro, es otra el guerra contrabando. comercial. Claro. Y cuando la primera vez que le pusieron grandes impuestos y dijeron, vamos a ver cómo nos va con esto en Estados Unidos, vino lo que se llama la fiesta del té en Boston, y es que los colonos británicos Sí. se disfrazaron de indígenas, subieron a los barcos británicos cuando llegaron al puerto de Boston y botaron todo el té por la borda y dijeron, así no les compramos. Y fue como los primeros pasos que llevaron a la independencia. Buscaban la independencia que les permitiera a ellos vivir sin los impuestos, valga la redundancia, Sí. por Gran Bretaña, sin que ellos tuvieran voz y voto en qué impuestos y cómo iban a mercadear todas esas Muy productos. parecido, repito, a lo que pasó Claro. en la Nueva Granada en la época de la independencia. Los gritos de independencia tenían que ver con impuestos. Y con el fin de la ruta de la seda. Exacto. Todos impuestos al producto. La guerra del opio, La de guerra la del que opio tanto uno oye hablar. fueron también los británicos. Ujú. A principios del siglo XIX empezaron a venderle mucho opio a China con fines medicinales. Sí. A cambio de Lo eso producía el Reino Unido. producía India, mucho India, venía de la India. que era de la parte colonia del sur. británica, claro. Y lo llevaban a China a cambio de té. Otra vez el té para ellos era importantísimo. Y obviamente especies y otros productos que había en la China. Pero después de unas décadas los chinos se enviciaron, se volvieron drogadictos por cuenta del opio. Y el emperador chino dijo, hasta acá llegó el opio, vamos a acabar con esto es una epidemia. Cualquier parecido con lo que está pasando ahorita es... Con el fentanilo Exacto. y con la cocaína en los años. ¿Y en qué terminó esa guerra? Entonces vino una guerra en la que los chinos se rehusaron a comprar el opio y Estados Unidos, Gran Bretaña les dijo, perfecto, ¿ustedes quieren guerra? Guerra es, porque nosotros vamos a seguir comerciando y vendiendo, esto para nosotros es clave. Ganaron los británicos, forzaron la apertura de China, se quedaron con Hong Kong, ahí fue cuando se quedaron con Hong Kong en ese momento, y le obligaron a China a darles el estatus de nación más favorecida, que hasta el sol de hoy es una frase que se usa en comercio para decir una nación que está libre de aranceles y de impuestos en un tratado con otro país. Que mire que eso hoy se usa mucho en los tratados comerciales. De Sí. hecho, cuando usted firma un tratado comercial, lo firma para poder vender sus productos como país en otro con el que suscribe ese acuerdo sin el pago de aranceles, lo que llaman con preferencias arancelarias. Exactamente. Viene entonces desde allá. Claro, y si miramos, Juan Roberto, estamos hablando de la ruta de la seda que Sí. inició en la China, Sí. Los otomanos que se quedaron con eso por impuestos, la guerra del opio, y yo digo cualquier parecido con la realidad, China ha estado en el centro de la gran mayoría de las guerras comerciales de nuestra historia. ¿Por qué? ¿Por qué ese país proclive a estas guerras con productos? Porque es muy grande, tiene una producción gigantesca de lo que se propongan producir, llámese seda, llámese té, llámese las especies que querían los británicos, o llámese hoy los microchips. Me quitó y la las palabras de la tecnología. boca, que microprocesadores, vehículos, electrodomésticos, juguetes, ropa. Es decir, es un país que produce con un volumen mucho más alto que cualquier otro país del mundo. Tal vez India le compite por el tamaño y digamos, en nivel de producción. Sí, pero ellos además le agregan el tema de los subsidios. Y es que ellos ayudan a quienes produzcan para importar, para ellos poder producir más y más barato. Y ahí viene la reflexión un poco más profunda de ese modelo económico chino, porque es que a mí personalmente me causaba mucha simpatía oír en estos días a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, empezando por el presidente, hablando de le declaramos la guerra al Partido Comunista Chino, pero es que China de comunista no tiene nada. No, tiene los principios de Confucio que ayudan al comercio. Un señor que dejó una estructura vertical Pero eso era totalmente antes de montada. Mao, muchísimo antes de Mao. Hace miles de años. Miles de años. Antes de que naciera la China de los de Han y de China el emperador. Y es que él decía, hay 5 principios y rápidamente Los de todos Confucio. dan una estructura vertical de obediencia y de orden. Entonces en China la pregunta, y ha sido así por miles de siglos, es, usted tiene que saltar. No es, ¿y por qué? Si yo quiero caminar o quiero correr. Sino la pregunta, la única podría ser, ¿qué tan alto?
O sea, obedece u obedece. Y eso marca esta producción china a lo largo de los siglos. Estas guerras comerciales de la historia y que son muy parecidas a las de hoy, si uno las mira, en el caso de hoy nos pueden llevar a ¿qué? Y estoy hablando de un presidente como el de Estados Unidos, que es el que parece estar toreando al mundo entero, blandiendo, como decía un colega, Juan Camilo Merlano, con la palabra que para él es más hermosa, que se llama arancel. ¿Hasta dónde puede llegar esa guerra? Pues yo me remonto a la historia. Y otra vez los aranceles fueron clave. Al final de la Primera Guerra se puso Estados Unidos a ponerle aranceles a los productos europeos, parte para decirles páguenme de mi actuación en la Primera Guerra y que yo les ayudé. Los europeos ahí mismo reaccionaron y países como Francia le puso el 100% de aranceles a los carros americanos, que Ford en ese momento era el que más producía carros de manera masiva. Y ahí que hizo Estados Unidos. Y esa guerra arancelaria de los años 20, hoy en día hay grandes economistas que dicen la recesión de los 30 fue en parte causada por la guerra arancelaria de los años 20 entre Estados Unidos y Europa. Es decir, que lo de hoy, ¿usted cree que va a tener un impacto enorme? Yo creo que si siguen hablando de proteccionismo y entonces Europa reacciona, Canadá y México en un mes puede que reaccionen, China ya reaccionó y dijo que a partir de mediados de febrero va a haber aranceles, nos va a afectar a todos y va a haber un tema económico que se va a sentir. Se va a sentir, Teresita, y seguramente todos vamos a resultar afectados. Porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.